Hola, ¿estás allí? Comienza Rock Interview con León Gómez a través de Mente Radio desde Quito, Ecuador. Acompáñanos y conoce la mejor versión de los protagonistas de la escena musical de Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview con León Gómez. ¿Qué tal mis panas? Un total y verdadero gusto en saludarles. Les habla León Gómez, conductor del programa Rock Interview. Y hoy viernes, en 10 de abril, damos inicio a una nueva temporada de Rock Interview, transmitiendo desde la señal digital de mentemente.net desde los tremendos espacios de Viva Cerveza. Rock Interview es un espacio diseñado para conectar y para mostrar la mejor versión de todos quienes forman parte de la escena musical en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview llega a ustedes por cortesía de Viva Cerveza, revolucionando e impulsando la revolución artesanal. Viva Arte Centro Cultural, un espacio que da protagonismo a la gente y a los protagonistas de la movida cultural en Ecuador. Y graciasmusic.com desde Miami, Estados Unidos, es distribución digital de música en plataformas digitales, y con ellos tu próximo hit está a un solo clic de distancia. Dicho todo esto, mis panas, y abriendo con nuestros respectivos auspiciantes que permiten que salgamos en cada una de estas transmisiones de Rock Interview, vamos a meternos rápidamente en la película de esta edición de hoy viernes, en 10 de abril, en un programa especial, teniendo como invitados especiales a el proyecto Shadowpad de Ecuador, y desde Alemania en su primera visita en Quito, Ecuador, en el marco del evento del Europe Latin American Tour 2026 del proyecto musical de Berlín, Alemania, Extra Human. Ambos vienen por cortesía y una estrecha colaboración realizada con el equipo de Silent Wave, desde el cual, desde acá, desde Viva Cerveza, le enviamos nuestro agradecimiento, y también agradecemos al equipo de Ecuador Oscuro por su valiosa colaboración en las promociones respectivas de este programa especial de Rock Interview de hoy viernes, en 10 de abril, con dos invitados especiales en el marco de este interesante evento que se desarrollará el día de hoy a partir de las 7 de la noche en los espacios de Cat Cave, con la presentación especial Primera Visita de Quito, Ecuador, del proyecto de Alemania Extra Human. Dicho todo esto, mis panas, vamos a comenzar inicialmente con nuestro primer invitado, quien es Gabriel Guerra. Es el líder, fundador, mente maestra de este interesante proyecto que enmarca y empaca los géneros musicales del Cold Wave, Dark Wave, Synthwave, entre otros, y que por supuesto en detalle nuestro invitado Gabriel Guerra del proyecto Shadowpad nos ofrecerá. Pero antes de darle formalmente la bienvenida a Gabriel Guerra, permítanme por favor a ustedes, a la audiencia, ofrecerles un briefing que genera el marco de este interesante proyecto del Ecuador. Y es que Shadowpad es un proyecto de Dark Wave, Cold Wave, centrado en sintetizadores y máquinas, saliendo a la luz a inicio de 2026. El proyecto explora la relación entre el silencio, el vacío y la precisión mecánica del sonido. A través de atmósferas frías, estructuras minimalistas y texturas sintéticas, Shadowpad desarrolla un lenguaje sonoro introspectivo y contenido, donde el espacio y la ausencia son tan importantes como el sonido mismo. Shadowpad se desarrolla desde una filosofía de contención sonora y precisión musical, donde cada elemento es introducido con intención y equilibrio. El proyecto construye su identidad a partir de estructuras minimalistas, secuencias repetitivas y texturas frías creadas mediante sintetizadores y máquinas. La propuesta en vivo se articula a través de patrones hipnóticos y progresiones contenidas, generando una atmósfera introspectiva donde el movimiento surge desde la concentración y la inmersión sonora. La repetición y la paciencia permiten que las composiciones evolucionen de forma gradual, manteniendo una tensión constante. Shadowpad prioriza la observación, la paciencia y el equilibrio como principios creativos, trasladando estos conceptos a una experiencia musical minimalista, oscura y deliberadamente contenida. El proyecto se ampara en vertientes musicales como el Dark Wave, Cold Wave, Minimal Synth, Post-Punk, entre otros. Y hoy viernes, 10 de abril, se estará presentando en vivo y directo el evento Extra Human Europe Latin American Tour 2026 en los estupendos espacios de Cat Cave. Dicho todo esto, disculpen, referente al marco del briefing que genera
el concepto de esta interesante propuesta musical de Ecuador. Ahora sí le damos formalmente la bienvenida a nuestro invitado Gabriel Guerra, mente maestra de Shadow Pad. Gabriel, un gusto tenerte con nosotros en los espacios de Rock Interview, transmitiendo a través de mentemente.net desde Viva Cerveza. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por el espacio que nos brinda aquí como Shadow Pad. Estamos siempre a la orden. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es esto, Gabriel, lograr el equilibrio. Como músico, definitivamente hay un proceso de conocimiento de la instrumentación y de muchos factores a la hora de desarrollar un proyecto de esta envergadura. ¿Cómo logra Gabriel Guerra, o cómo ha logrado generar ese equilibrio, esa paciencia, esa armonía que genera todo esto que precisamente mencionábamos en el briefing de lo que es el concepto del proyecto Shadow Pad en su arquitectura sonora? ¿Cómo ha logrado Gabriel empacar todos estos detalles y elementos para generar este interesante sonido? Bueno, creo que viene del proceso de observación y del aprendizaje que se ha tenido como músico a lo largo de los años. Cuando juntas todo lo que previamente he podido hacer en otro proyecto anterior, lo que he vivido en otras escenas musicales, es cuando todo esto se une o converge en lo que ahora estoy sacando como Shadow Pad. Siempre tratando de seguir ciertos lineamientos, básicamente que los protagonistas siempre sean las texturas sintetizadas creadas por las máquinas, priorizando siempre eso y dando su lugar a cada elemento, tratando de que nunca se sature, siempre se contenga y lleguemos a ese equilibrio. Esto es lo que yo propongo en Shadow Pad y bueno, espero que hoy que vamos a presentarnos en Cat Cave con X-Star Human pueda el público ser partícipe y que les guste esta propuesta que sale. Y Shadow Pad es un proyecto, digamos, en formato one man band, ¿no? Solista. Tú te encargas prácticamente de todo. Ofrécenos detalles, Gabriel, de cuál es tu trabajo como productor, como músico para sacar adelante este proyecto de Shadow Pad. Sí, bueno, es un proyecto solista. Estoy yo y los instrumentos, las máquinas. Básicamente, sí, yo voy a hacer desde lo que es el percusionista, pasando por lo que son los soleos, hasta las voces. Obviamente todo se hace en Shadow Pad con instrumentos, máquinas, con sintetizadores. Es lo que quiero proponer con este proyecto, que sea algo más mecánico. Me encanta la precisión de los instrumentos de este estilo, de las máquinas de ritmo, de cómo tú puedes manipular una señal eléctrica con los sintetizadores, darle forma y llegar a crear estos sonidos. Entonces, bueno, prácticamente eso es toda la estructura a nivel musical. Y ahí, digamos, en la parte lírica, Gabriel, coméntanos en qué se influencia, en qué se inspira el proyecto a nivel de la lírica, qué mensaje busca aportar con la letra, porque digamos, ya básicamente tomando en cuenta los géneros musicales, ¿no? El cold wave, el minimal synth, el dark wave, que son géneros de por sí ya, digamos, extraordinariamente radicales en algunos aspectos musicales. Por ende, la letra tiene que ir consona con todo este diseño. ¿Cómo es esa estructura a nivel lírico, Gabriel? Bueno, las letras definitivamente acompañan a la música, es verdad. Representan diferentes aspectos de lo que es la persona detrás de Shadow Pad. Por ejemplo, está el tema con el que inicié este proyecto, que está en redes sociales, que se llama Ambiguo. Básicamente es la representación de una parte de mi experiencia como persona, donde anteriormente se llamaba encrucijada, entonces creo que el nombre dice bastante de lo que una persona puede llegar a tener en cierto momento de su vida, en el que debe decidir hacia dónde ir, hacia dónde no ir, y pues lo que genera todo ese conflicto dentro de uno. Entonces, además de esto, de las experiencias
hay bastante tema de lo que me gusta, arte como literatura, como cine, y es lo que he reflejado en las letras de Shadowpat. Magnífico, Gabriel, qué interesante desde ese punto de vista, porque vamos a encontrar entonces no solamente una arquitectura sonora perfectamente equilibrada, sino acompañada de un contenido lírico que le da sustancia a todo este proyecto de Shadowpat. Correcto. Ahora, me parece puntual, digamos, conocer en detalle de parte tuya, y tomando en cuenta que Ecuador, en síntesis, digamos, no es todavía una vitrina amplificada de estos géneros en los cuales te desenvuelves y desarrollas tu proyecto, estos géneros musicales. ¿Qué impulsó a Gabriel a desarrollar su proyecto decantado en estas vertientes musicales, entendiendo que de pronto lo hace dentro de una escena quizás aún un poco cruda, un poco todavía no con bases sólidas, y en un país que de pronto, digamos, si ya de por sí el rock y el metal son géneros que son difíciles de posicionar, estos quizás puedan tener una mayor dificultad? Tú me corregirías incluso si me equivoco con respecto a esa apreciación, porque sería interesante también conocer desde tu punto de vista y tu experiencia cómo ha sido, digamos, el feedback que ha recibido Shadowpat con el público. Pero antes de ello, me encantaría en primera parte saber qué impulsó a Gabriel Guerra a desarrollarse dentro de estas vertientes. Sí, bueno, Shadowpat es un catalizador de muchas cosas. A lo largo de mi vida me he decantado por este tipo de música un poco más introspectiva, más oscura, se podría decir incluso un poco más depresiva. Y llegado a cierto punto, y debido a las cosas que he hecho, pues me topé con esto que se llama el Cold Wave, el Dark Wave, y pues me encantó la forma en la que los sintetizadores tienen un protagonismo en este tipo de géneros. Yo soy, por entrenamiento, soy pianista, y cuando yo era joven recuerdo que pues no le veía mucho sentido como protagonista al piano. Me parecía que la guitarra o el bajo eran un poco más interesantes en la música, pero cuando yo llego a los sintetizadores, descubro que los sintetizadores pueden hacer tantas cosas, tomar tanto o más protagonismo que elementos como la guitarra en las bandas, en el rock. Y luego de haber vivido y haber experimentado algunas convivencias con personas, específicamente en Ciudad de México, en San Petersburgo, donde estuve algunos años, y en Medellín, me di cuenta que eso, junto con lo que yo ya apreciaba y me gustaba esta música, era lo que a mí me hubiera gustado poder traer aquí a Ecuador en ese tiempo. Lastimosamente no tenía en ese momento los recursos para poder hacerlo en tiempo, estaba en otras actividades, pero siempre me quedó sonando que tal vez esto que ya está en otras escenas, ni se diga en Europa, en Berlín, como Extra Human, esto es una escena ya consolidada de década y más, pero acá no había visto yo que se haga en Ecuador todavía algo así, o al menos que se haya posicionado todavía. Entonces, con esa idea en mente, y después de haber regresado al país, tener más tiempo, decidí que era hora de poder decantarme por esto y ver qué pasaba, realizar un proyecto así. Perfecto. Y el feedback, ahora sí, Gabriel, el feedback de tu proyecto, sabemos que es reciente, pero sin embargo ya empezaste con una carta de presentación, una abreboca, como es el tema ambiguo que ya está disponible en tu canal de YouTube. Y entiendo de que de pronto, cuando el proyecto sea nuevo, hay gente que ya te conoce porque te has ganado ya un nicho, un posicionamiento con proyectos paralelos, pero la gente sabe quién es Gabriel Guerra dentro de la escena oscura. En ese aspecto, ¿cómo ha sido el feedback y la interacción con el público en función de tus propuestas musicales? Bueno, creo que Shadowpat como principio, como tú mencionabas, es la paciencia y la observación. Entonces, la verdad, la interacción es todavía limitada por ser el inicio del proyecto. Y yo también como persona no soy una persona que está mucho tiempo interactuando o empujando mi proyecto a que sea escuchado. Creo que las personas que deban llegar son las que llegarán, las que escuchen y les gusten serán las que sean, las que deban ser.
Y pues en ese sentido hay ciertos comentarios habidos, sí, de